Yo estoy gozoso y contento de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra de Dios y estar aquí. Y me gustaría que nuestra actitud fuera como la del salmista. Voy del salmista que escribió el Salmo 119, que es el más largo de todos los salmos. Solamente 2 versículos para que tengamos una actitud delante de la palabra de Dios, reverente y deseando hacerla nuestra, vivirla y hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119, el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Abrimos nosotros los ojos a las maravillas de la ley de Dios? Permitir que se me ha ido una cosita. Quiero saludar a mi familia, que no me he olvidado, pero ahora os saludo y os mando un abrazo. Segunda parte del versículo, otro versículo para que tengamos la actitud delante de Dios, reverente y deseando que su palabra llene nuestras vidas y sepamos ser seguidores del Señor Jesús y sus discípulos. Dice el versículo 97, oh Señor, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Es así en nuestras vidas? Esa es la actitud que tenemos que tener delante del Señor, deseando, anhelando, tener sed de la palabra de Dios, porque Dios se revela en la palabra, y conociendo la palabra de Dios, conoceremos al Dios de la palabra, y conoceremos las demandas de ese Dios para con nosotros. Si habéis prestado atención a la lectura, habréis visto que el Señor demanda cosas de nosotros que son tremendas. Dice el versículo 33 lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. ¿Tenemos claro eso? Porque a veces tomamos alegremente, sí, somos discípulos del Señor, le seguimos, pero no dejamos las cosas que nos impide que seamos seguidores y también discípulos. ¿Estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos por seguir al Señor? Esas son sus demandas, esas son sus exigencias. Y dice que el que no renuncia a todo eso no puede ser su discípulo. Ahora, permitirme, para entender el mensaje este que quiero transmitiros, que quiero compartir con vosotros, 3 cosas. Primero, ¿qué es un discípulo? Segundo, ¿cómo se llega a ser discípulo? Y tercero, entender cuáles son las exigencias de ser seguidor y discípulo del Señor Jesús. La primera, ¿qué es un discípulo? Un discípulo del Señor es el que aprende del Señor, el que le sigue, el que le obedece, el que hace todo lo que le agrada y deja de hacer lo que le desagrada al Señor. Eso es lo que es un discípulo. Mirad lo que le dice el mismo Señor a los judíos que habían creído en él. Juan 8, 31 y 32. Le dice el Señor Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros sois mis discípulos, si vosotros queréis ser mis discípulos, tenéis que conocerme, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Lo entendemos nosotros? Pues eso es lo que exige el Señor. Y aún en el Evangelio también de San Juan, en el capítulo 6, que nos narra muchas cosas, nos narra primero el milagro que hizo el Señor Jesús entre los 5.000, después cómo le buscaban para hacerle rey, después cuando lo encontraron y les dijo el Señor: me buscáis, no porque hayáis comido eso, sino porque queréis que os siga dando el pan, pero creed en mí porque yo soy el pan de vida. Y más adelante, diciéndole las palabras que si no beben su sangre y comen su carne, etcétera, etcétera, tampoco pueden ser mis discípulos. Y en el versículo 66 nos dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y no le seguían.
¿Y qué les dice él a los 12? ¿Queréis iros vosotros también? ¿Y qué les dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos conocido que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso te seguimos. Pero esas son las exigencias que el Señor nos da a cada uno de nosotros. No creáis que era para Pedro, para Juan y para todos los que le seguían. Por eso empieza este versículo, el versículo 25 que hemos leído. Grandes multitudes iban detrás de él. Y se volvió y les dijo: ¿cómo es que me seguís? Hay estas condiciones, luego lo meditaremos. Si no aborrecéis a vuestro padre, madre, hijos y hermanos, no podéis ser mis discípulos, porque no habían calculado lo que costaba el seguimiento del Señor Jesús y también ser su discípulo. Por eso se les advierte y por eso lo dicen. Bien, ahora, ¿cómo se llega a ser discípulo del Señor? Pues mirad, no es porque nosotros le buscáramos, ninguno de vosotros le buscábamos. ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, tomábamos caminos diferentes del camino para encontrarnos con el Señor. Así que no es porque nosotros le buscáramos, tampoco es porque nosotros le necesitáramos, porque ¿qué hacíamos? O lo mereciéramos. Efesios 2:1 y siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, y hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. No era porque nosotros lo mereciéramos, no es porque nosotros pues le encontrásemos a Él. Mirad lo que dice Isaías 59:2. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ruptura, alejamiento, ¿cómo le íbamos a buscar? Pero sigue diciendo: y vuestros pecados han hecho alejar de vosotros su rostro para no oír. Dios alejando el rostro de todos nosotros también para no oír, porque nosotros no le buscábamos, ni lo merecíamos, ni éramos dignos. ¿Cómo fue? Él nos buscó, Él nos halló, Él nos invitó a seguirle, Él se reveló a nuestras vidas y Él nos dijo: sígueme, porque el que me sigue tendrá la vida eterna. Mirad lo que dice Marcos 3:13. Se lo dice a los apóstoles, pero nos lo dice también a nosotros. Dice que subiendo al monte, el Señor Jesús dijo: venid, buscó y venid a mí. Los llamó para que fueran y estuvieran con Él. Eso ha sido también para con nosotros. Es lo que nosotros debemos de entender, que no lo merecíamos, que no le buscábamos y que no éramos dignos y merecedores de eso. Fue Él el único, el que escoge, el que llama, el que tiene un encuentro personal con nosotros y nos dice: sígueme, para que seamos sus seguidores y también sus discípulos, que aprendemos de Él, que lo conocemos, que le obedecemos, que hacemos lo que le agrada, que hacemos su voluntad. Si no, mis amados hermanos, lo siento mucho, pero no somos discípulos del Señor Jesús. No me excluyo, yo tampoco doy a la talla. Pero eso es lo que exige, esas son sus demandas. Y si no hacemos lo que el Señor dice, lo entendemos, lo encarnamos, lo vivimos y le obedecemos, no nos equivoquemos. Luego vamos a meditar, porque las demandas que dice el Señor son tremendas. Ahora, ¿por qué estas exigencias que nos dice el Señor Jesús que para ser sus discípulos? Que comienza diciendo: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose le dijo si alguno todas estas cosas. Pero el versículo 33 dice: así, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pues mirad, en el capítulo 21 de Mateo, en los versículos 8 al 11, se nos relata que cuando entró el Señor Jesús
en Jerusalén, lo que llamamos la entrada triunfal, las multitudes iban y gritaban: bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Y esas mismas multitudes, en esa misma semana, en Mateo 27, 23 al 33, gritaban: sea crucificado, sea crucificado. Por eso se nos advierte, tenemos que calcular el precio y seguirle con responsabilidad, con amor, con obediencia, con entendimiento, con gratitud, con fidelidad, porque podríamos ser parte de esas grandes multitudes que le seguían y no sabían por qué le seguían. Entonces, hay una pregunta: ¿cómo tenemos que entender el versículo 33? Que dice, como hemos repetido varias veces: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. ¿Estamos dispuestos? ¿Cómo tenemos que entender este versículo? Este versículo quiere decir que cada uno de nosotros tiene que dejarlo todo, renunciar a todo por seguir al Señor y ser su discípulo. Sí y no. Me explicaré. Sí y no. Mirad, en el Antiguo Testamento vemos a muchos de los siervos del Señor, podríamos decir que eran sus seguidores y también sus discípulos: Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomón, que no renunciaron, que sepamos, y sin embargo sí fueron obedientes. ¿Por qué causa? Porque las posesiones, las riquezas y la fama no impidieron que pudieran seguirle, y por eso sí podían ser. Así que en ese sentido no, pero en otro sentido sí que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos para poder seguir al Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento encontramos también a mujeres que dice que le seguían y le servían de sus bienes. Por tanto, es que tenían posesiones. Y también vemos a Natanael, no era Natanael, también vemos a José de Arimatea, que era rico, que tenía posesiones y que además tenía tumba propia, y no renunció. ¿Pero por qué? Porque esas posesiones y esa situación y ese honor que tenía no le impedían seguir al Señor Jesús y ser su discípulo. No tuvieron que dejarlo. Pero hay otros hechos en el Nuevo Testamento que sí nos dicen que tenemos que renunciar. Mirad, en el capítulo 19 de Mateo, los versículos 16 al 30, se nos dice que hubo un joven que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues los mandamientos sabes, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. ¿Y qué le contestó? Todo eso lo he hecho desde mi juventud, ¿qué más me falta? Pero como sabía el Señor que amaba más las riquezas que al Señor, y que si no dejaba todo eso no podía seguirle y ser su discípulo, ¿qué le dijo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué hizo? Pues que lo dejó al Señor, se marchó por las riquezas, y el mismo Señor dijo: cuán difícil es entrar a un rico en el reino de los cielos. Pero no por las riquezas, sino porque las riquezas, el honor, la fama, el dinero y todo impiden, como le impidió al joven rico, poder seguir al Señor Jesús, y como a muchas de los que hemos conocido ha sido también eso posible. Así que para seguir al Señor depende, puedes que sea que tengas que dejar todo lo que tienes, porque lo que tienes sea un impedimento para poder seguirle, sean riquezas, sean honores, sea dinero, sea fama, sea lo que sea, y hay que dejarlo, porque si no, no podrás seguirle ni ser su discípulo. Y en otras ocasiones no tendremos que dejarlo porque las riquezas, el honor, el poder o lo que fuere no son un impedimento para poder seguir al Señor Jesús. Así que cada uno de nosotros tiene que valorar en la situación que nos encontramos para poder decir: tengo que renunciar a esto porque esto me está impidiendo, o no tengo que renunciar a esto porque tampoco esto me impide que lo pueda hacer.
vemos a ricos que siguen al Señor Jesús y vemos a pobres que no lo siguen, porque aún dentro de su pobreza ellos quieren ser dueños de sí y de algo de lo que tienen, y otros que no le impide porque son generosos, bondadosos, y no le impide poder seguir al Señor Jesús. Bien, y finalmente, ¿cómo tenemos que entender los versículos 26 y 27? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijos y hermanos y todo lo que tiene y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quien no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. ¿Cómo tenemos que entender esos versículos? Porque del entendimiento que hay depende nuestra respuesta y cómo lo tenemos que hacer. Mirad, no tenemos que entenderlo literalmente, porque entonces iría en contra de los propios mandamientos del Señor. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de bendición en la tierra que Dios te da para poseerla. Luego iría en contra de eso, si el Señor estuviera diciendo literalmente que tenemos que aborrecer a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Algo está aquí, oigo la reverberación, y todas estas cosas. Y además el mismo Señor Jesús también lo dice nada más y nada menos que en los evangelios 8 veces, que honremos a nuestros padres, que los cuidemos, que los mimemos, que los amemos. Entonces aquí tendría que haber una contradicción y no la hay. Inclusive en Efesios también se nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cómo tenemos que entenderlos? Yo creo que Mateo, que es paralelo a todo esto, Mateo 10, 37 y 38, creo que tiene la respuesta. Y dice lo siguiente allí: el que ama a padre, o madre, o hijos, o hermanos, o posesiones, más que a mí, no es digno de mí, ni puede seguirme, ni puede ser mi discípulo. El que ame a padre o madre, o hijos o hijas más que a mí, no puede ser mi discípulo, porque él tiene que tener el primer lugar. Él tiene que ser el primero. Y si los padres, las madres, los hijos o lo que sea son un obstáculo, entonces tenemos que dejarlo. No es que diga que lo aborrezcamos, pero sí que tenemos que dejarlo, porque si no, no podremos seguirle y ser verdaderamente discípulos y seguidores del Señor Jesús. Os voy a contar un caso muy brevemente. Me gustan mucho los testimonios personales y siempre busco algunas biografías y todo eso. Hubo un cura que se convirtió al Señor y fue a casas de sus padres, y sus padres le dijo: ya no somos hijos tuyos, ya no somos tus padres, no queremos saber nada de ti. Y vino el versículo de los Salmos a su mente y le dijo, y entendió y oyó personalmente, dice: yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo dejó todo por seguirlo. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que toda su familia luego se convirtió y siguió al Señor. Así es como tenemos que entender este versículo. No quiere decir que nosotros odiemos o dejemos a nuestros padres, o no los cuidemos o no los mimemos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestras familias, ni a nuestras mujeres. Eso no lo puede decir, porque iría en contra, repito, de los mandamientos de Dios. Pero si eso es un obstáculo, dale el primer lugar al Señor, porque si no, ni tú vas a ser un discípulo, ni tu familia tampoco vuelve otra vez a seguirlo, porque como tú no le has obedecido, tu familia tomará testimonio de ti y tampoco lo hará. Pero si eres coherente y le sigues, probablemente también estés ganando a tu familia sin saberlo, porque en el futuro Dios obrará. Pero si no obras así, ¿qué va a ser? Y por último dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, vuelve a decir que no puede ser su discípulo. ¿Cómo tenemos que tomar la cruz? No entendamos como
esas parodias que hacen por Semana Santa, que llevan una cruz, que hacen todos esos sacrificios y que hacen cosas disparatadas que nunca nos llama el Señor a ellos. Tomar la cruz es identificarse con el Señor Jesús y dar su vida si es necesario por su causa. Llevar el Evangelio y dar un testimonio para que la gente vea que somos verdaderamente discípulos del Señor, que le obedecemos, que Él está en primer lugar en nuestras vidas, que es lo más importante y que no nos importa padecer persecuciones, ni vituperios, ni burlas. ¿Sabéis lo que hacían los primeros discípulos en los 3 primeros siglos de la Iglesia? Se han encontrado en las cavernas o en las cárceles donde estaban, letreros que decían: yo estoy aquí preso, pero al mismo tiempo tengo libertad, gozo y alegría en mi corazón porque voy a dar mi vida por la causa del Señor. Eso era llevar la cruz de Cristo. Eso era renunciar a su propia vida para verdaderamente ser el discípulo y el seguidor, o el seguidor del Señor Jesucristo y el discípulo. Un ejemplo práctico que lo tenemos en las Sagradas Escrituras, podía citar muchas, pero voy a citar solamente 3 versículos. El apóstol Pablo lo tenemos como un referente que lo dejó todo por seguirle y que daba su vida por la causa de Cristo. Y él nos escribe cosas que nos hacen emocionar, por no decir que son maravillosas. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en esa misma carta, Gálatas 6:14, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la actitud. Eso es llevar la cruz de Cristo. Llevar el vituperio, llevar las persecuciones, las burlas. ¿Verdad que algunas veces se nos burlan de nosotros? Por lo menos esa es mi experiencia y creo que para todos lo mismo. Este tío está chalado, le han comido el coco, no sabe lo que dice. Bueno, también se lo dijo Herodes a Pablo. Pablo, estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, excelentísimo, es que estoy enamorado y cautivado por el Señor Jesús. Pero tenemos un testimonio vivo del propio apóstol. Cuando iba en la persecución a Damasco para llevar presos, sabéis que el Señor en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles le salió al encuentro, y como él iba ufano, dice que cayó él al suelo y todos los que iban con él, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No lo perseguía él, estaba persiguiendo. ¿Y cuál fue la actitud? Que le dijo el Señor: entra en Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer, y habrá un tal, que nos lo dice Ananías, que le dirá, lo bautizará y le dirá lo que tiene que hacer. Pero este Ananías tenía mal testimonio de Pablo y le quería un poquito, digamos, perdonarme, polemizar con el Señor. Pero Señor, ¿no has oído las cosas que éste ha hecho y que venía aquí a Damasco para hacer otras cosas? Y en el versículo 15 y en el 16, ¿qué le dice el Señor a Ananías? Ananías, ve y hazlo, porque instrumento me he escogido para llevar el Evangelio a los gentiles, a los reyes, a los pueblos de Israel y a todos. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Esa es la actitud. Y lo mismo que a Pablo, que a Pedro y que a los demás, conocemos la historia, ¿no? De Pedro y otros que lo han tenido, que tuvieron que pagarlo. Esa es la actitud que tenemos aquí. Y por eso se nos advierte de 2 cosas que las hemos leído y que son muy importantes. Se nos advierte que si alguno dice que quiere construir una casa y no calcula el precio
y no sabe cómo tiene que hacerlo, ¿qué es lo que le pasa? Que queda sin construir y es el hazmerreír de la gente. ¿Por qué? Porque no calculó lo que le costaba. Eso es lo que nos está advirtiendo a nosotros. Tenemos que calcular el precio que nos va a costar seguir al Señor Jesús, inclusive las enemistades de nuestras familias. Porque, brevemente, la primera vez que yo fui a mi casa, mis padres me dijo con buena intención: hijo, no te metas en esas cosas, que pueden venirte muchas males por esa causa. Claro, pero yo tenía que hacerlo, aún sabiéndolo. Luego ya lo fue aceptando. Y no hace mucho a un primo mío le escribí y le mandé un himno y le dije todas estas cosas. Y habíamos tenido una relación fluida, nos habíamos criado juntos, éramos muy amigos. Desde entonces, silencio. ¿Por qué? Porque el Señor nos advierte del precio que hay que pagar, de lo que nos espera. Por eso advierte a este. Y también hay otra advertencia. Dice que hay un rey que tiene conflictos, más o menos, con otro rey que tiene el doble de soldados. ¿Y qué dice? Pues calcúlalo. Y si ves que no le puedes hacer frente, pues mándale una misión de paz y reconcíliate con él. ¿Qué viene a decirnos? Hermano y hermana, y a mí también, ¿cuánto te va a costar el precio de ser seguidor mío y discípulo? ¿Estás dispuesto? Hazlo, porque si no estás dispuesto, luego vendrán las consecuencias. Y además, hay una advertencia tremenda. No es que vivamos una vida ficticia si no somos verdaderamente discípulos del Señor y asumimos todo eso. Es que si no lo hacemos así, no es que no seamos sus discípulos, es que nos advierte, como advierte en el Evangelio: apartaos de mí, porque nunca os he conocido, en el día del juicio. Y eso nos lo advierte, porque hay un precio, porque tenemos que saber lo que significa todo eso. Y si lo aceptamos, lo asumimos, lo vivimos, claro que habrá conflictos, claro que habrá enemistades, claro que habrá guerras, claro que habrá dificultades, pero si somos perseverantes y somos fieles, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en el Evangelio dice que un día, cuando estemos en la presencia del Señor, ojalá oigamos esas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero ojalá escucháramos eso, porque si no es así, y nos lo advierte constantemente en las Sagradas Escrituras, y no lo entendemos bien, y no respondemos bien, y no ponemos nuestra vida a los pies del Señor y decimos: hágase tu voluntad, voy a seguirte. Vamos a cantar ahora: he decidido seguir a Cristo después de todo esto. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y lo voy a seguir con todas las consecuencias, sigámosle. Es verdad que habrá conflicto, pero habrá gozo, habrá alegría, habrá paz, habrá esperanza, habrá ilusión, habrá metas. Si no somos consecuentes, viviremos una vida anodina, pasajera, transitoria, efímera, caduca, sin la realidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que quiero terminar con estas palabras, mis amados hermanos. Seamos realistas. El seguir al Señor no es flochiviolas, que dicen en catalán, no es cualquier cosa. Tiene un precio, y un precio alto, porque Él mismo dice que el que me sigue a mí, si yo he padecido, también padecerá. Y si yo he pasado por esto, también Él pasará. Vivimos una vida tranquila, sosegada, muy buena y de todo eso, pero tal vez sea, no voy a juzgar, tal vez sea porque no somos consecuentes con las demandas del Señor. Si no, no sería así, de tal manera. Así que tomémoslo en serio. Es muy serio. Lo que advierte Dios es serio. Mirad lo que dice en Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, ordenanzas, normas que Dios nos ha revelado y lo que nos ha dicho y lo que hemos meditado en esta mañana es para que nos lo tomemos en serio y para que sepamos que tiene un costo y que ese costo es grande, pero que si somos fieles y somos seguidores y discípulos del Señor, al final habrá una corona de victoria. Y además nos utilizará, porque si no somos así, a veces decimos que la Iglesia no crece, y además es verdad, no crece aquí, y fijaros bien, el otro día oí unas informaciones sobre Corea del Norte, un sitio donde está aislado de todos, y hay una persecución tremenda, y resulta que el cristianismo está creciendo más que nunca. Y en los sitios donde hay tantas libertades, como en Estados Unidos o en otros lugares, es donde menos crece. ¿Por qué? Porque la gente está tibia, como dice Apocalipsis. Pues, por favor, tomémoslo en serio. Vivamos, como dice el Señor, obedeciéndole, dándole el primer lugar y decir, sí, Señor, estoy dispuesto a seguirte, a ser tu discípulo y a darte la gloria y la honra, y a decir que tú eres mi meta y que eres mi Señor y mi Rey, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Que Dios nos ayude, que nos bendiga, que nos use y que sepamos que tenemos que hacerlo, cueste lo que cueste, y va a costar. No es fácil, va a costar, no es sencillo, pero el precio no es nunca comparable con la recompensa y con las bendiciones que nosotros vamos a recibir de Él. Que el Señor nos bendiga.